Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy venimos con las expectativas súper altas. Vamos a conocer a Piet Arión cantando SOS, pero no solo eso, sino que en muchos comentarios me han dicho que hace una versión mejor que la de Dimash. Esa opinión me la reservo para luego, porque me parece casi imposible, pero les voy a dar crédito y vamos a descubrirlo juntos. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, voy a ir segmentando y analizando la canción de a poco. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Bien, en esta primera impresión estamos escuchando un tenor, claramente. Tiene los armónicos agudos súper presentes. Se los escucha muy livianos, como que está hasta cómodo. Está cantando todo con una voz de cabeza y falsete. Está todo pasado hasta acá. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Et j'ai jamais eu les pieds sur terre. Jamais mis tramoiseau. Suis mal de ma mort. Muy interesante este sí 2 en el que inicia, que lo pesó un poquito. Escuchamos un sonido un poquito pesado intencionalmente para darle esta oscuridad, y al momento de subir, que ya sabemos que son como 2 octavas que se suben en esta frase, lo escuchamos pasar mucho más rápido. Casi no se escuchó lo que sería la voz modal, la voz de pecho, más que en estos graves, digamos. En los medios no lo escuchamos, sino que estuvo pasada directamente a este falsete, voz de cabeza. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Bien, ahí escuchamos ese mix. Recién en la frase anterior yo estaba esperando que use este pecho súper estirado, pero no, también lo pasó al mix, pero no tan livianito, sino que le dio un poquito más de cuerpo, ¿no? Fue un mix belt, podemos decir. Él tiene una voz muy ligera, por lo que puedo oír. Tiene unos agudos muy interesantes que ya los vamos a seguir descubriendo. No lo quiero comparar con Dimash. Primero porque es difícil comparar a alguien con Dimash. Y segundo porque está haciendo su versión. Por lo que puedo ver hasta acá, él conoce mucho su instrumento, sabe qué tipo de registro aplicar, conoce su voz en cada uno de los lugares y le está sacando mucho provecho. Chaque jour, quand vous de la vie, avec les bonnes désinées, j'ai comme des envies de métamorphose, je sais quelque chose. Bien, ahí pudimos escuchar un poquito más su voz de pecho, su voz modal, y me gustó mucho este color de voz, ¿no? Escuchar su timbre natural, tiene una voz muy bonita, y acá que ya fuimos un poquito más a los agudos, volvió a pasar de forma muy veloz y no nos estiró mucho el pecho, no tiene mucho belting, me parece, en su canto, sino que ya nos pasa a esta voz de cabeza. Qui me tire, qui me tire, qui me tire vers le Muy bello esto que está haciendo, que es de la versión de Dimash. Está bastante fiel, digamos, y ese contraste grave agudo queda muy lindo. Quiero confirmar un Fa sostenido 5, no nos olvidemos que estuvimos en un Si 2 y ahora un Fa sostenido 5. La amplitud del rango que maneja, maravilloso. Je partirai,
muy interesante, chicos. No me esperaba los sobreagudos. Y acaba de tocar el mismo Mi 6 que Dimash. Tremendo lo que acaba de hacer. Vamos a rebobinar un poquitito. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Y la interpretación, chicos, cómo lo está sintiendo, ¿no? Cómo se escucha el decir. Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues de notre monde. En esos momentos me gustaría escuchar un poquito más de pecho. Siento que le daría un poquito más de fuerza, pero bueno, es a gusto propio, ¿no? Es lo que me gustaría a mí. Esta es su versión y la respetamos. ¿Qué acabo de oír? Chicos, ese whistle, ahora vamos a ver qué nota es, pero el cuerpo que tiene es impresionante, muy grueso, mucho sonido, muy seguro, es maravilloso lo que se escucha. Estamos en un Si 6. No solo llegó al Mi 6, sino que con este arreglo llegó hasta un Si. Es maravilloso, encima muy bello, quedó muy lindo. Ahí nos dio un poquito más de pecho. Si bien estaba un poquito pasadito, lo estiró un poquito y le dio este efecto que era necesario en este momento, ¿no? ¡Wow! Y este arreglo musical final, este último acorde, lo cerró de una forma maravillosa. ¡Wow! La verdad es que cuando me dijeron que había hecho un cover de esta canción, dije, ¡qué coraje! Fue lo primero que se me ocurrió. Es una canción súper difícil. Primero por el rango que hay que tener, el dominio en cada uno de los registros y luego está la inevitable comparación con Dimash, ¿no? Pero hizo una versión maravillosa, la hizo propia, hubo un montón de cosas únicas que me encantaron y me dan ganas de volver a escucharla por él, ¿no? Hizo una versión súper agradable, súper disfrutable y la verdad es que me voy con la boca abierta. Bueno amigos, me voy más que sorprendido, me ha encantado conocerlo. No encontré ninguna versión en vivo, por eso busqué el video oficial. Me encantaría poder escuchar en vivo esta versión. Y si ustedes quieren que reaccione a más Piet Arión o a cualquier otro artista, ya saben que me lo dejan en comentarios y los estoy leyendo. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También ya saben que con su like y comentario me están ayudando un montón. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!